Bueno, es hora de aprender a realizar las costuras. Las costuras no tienen nada de difícil, en realidad son simplemente unos puntos rasos. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la parte delantera de la labor hacia dentro, ¿vale? Y nosotros vamos a crear la costura desde el interior. Aquí. Vamos a utilizar la parte de la cadeneta base, ¿veis? Esta es la parte de la cadeneta base y las hebras traseras de la vuelta de la última vuelta que hemos tejido. Las hebras traseras, que son estas, ¿vale? Hebra trasera, hebra trasera, hebra trasera, hebra trasera. Vamos a realizar. A ver. Me vengo y me traigo aquí. Así. Y realizo una cadeneta de subida. Y utilizo la cadeneta y la hebra trasera para realizar un punto raso. Cadeneta, hebra trasera, otro punto raso. Y así voy emparejando tantas puntadas como me indique mi patrón. De esta manera estamos uniendo el cuerpo y vamos a dejar espacio para la sisa. Así. Hebra trasera. Cadeneta con hebra trasera. Cadeneta con hebra trasera. Cadeneta con hebra trasera. Así. Hasta que nos diga nuestro patrón que será el momento en el que tenga que cortar la hebra para sacarla y después la guardaré por aquí, ¿vale? La esconderé. Este hueco que se me queda aquí es el hueco de la sisa. Y esto bien podría ser un hombro, ¿vale? Luego aquí nos encontraríamos con el otro hombro. ¿Qué vamos a hacer para realizar esta costura? Pues lo mismo, vamos a realizar puntos rasos, pero en este momento, en vez de emparejar puntada con puntada, lo que vamos a emparejar es dos vueltas de, digamos, puntadas lisas con las vueltas de calado. Vuelta de puntada lisa y con vuelta de calado. De esa manera nos quedará un hombro perfecto, como podéis ver aquí. ¿Veis? Donde las vueltas y los calados están unidos. Pues lo mismo, vamos a utilizar hebra nueva. Yo en este caso voy a utilizar esta que tengo aquí porque creo que me va a dar. Voy a realizar un punto, una cadeneta de subida, lo uno, realizo mi cadeneta de subida y empiezo a realizar puntos rasos utilizando las cadenetas de subida, así. Emparejo, ¿veis? Emparejo rosa con rosa, en este caso, ¿vale? En vuestro caso sería según los colores, pero en este caso sería rosa con rosa, negro con negro, rosa con rosa, negro con negro y así hasta el rosa. Vamos a utilizar para meterlo por aquí, que os quiero enseñar cómo termina. De esta manera, si damos vuelta a la labor, veréis que tengo emparejado el negro con el negro y el rosa con el rosa. Pues ya os podéis enfrentar vosotras al paso a paso y a realizar vuestra piliti. Agradezco enormemente a Katia el haberme invitado a poder realizar este patrón para que este verano 2024 sea nuestro.